Lo ha hecho de una y mil maneras en esta oportunidad y parte de lo que ha generado justamente con el conjunto del Guadalajara desde la época de Jorge y ahora con Amaury han sido un saldo bastante fuertecito. Tomó al equipo en el 2019, la pérdida frente a los Tigres en el campeonato en el 2023, después en Chivas Femenil campeonas en el Clausura 2022, las mismas Chivas Femenil campeonas de campeonas en el 2021-2022, los títulos de Liga de Expansión con Tapatío, trabajó el regreso de Javier Hernández. Esto es parte de lo que ha saldado con el Guadalajara en esta época de Amaury Vergara. Pero si nos vamos, y evidentemente como muchos dirán, hay más fracasos que éxitos. Y también se tuvo el fracaso con Hans Westerhoff, quien fuera director técnico en algún momento en una final con Jorge Vergara y después se conseguiría también ese campeonato con el tema de Chepo de la Torre, después lo tendría con el mismo, el Pelado Almeida. Pero ¿qué necesita? ¿Qué necesita este Guadalajara hoy en día para tratar de llegar a esto que parece se van a tardar más de 2, 3, 4, 5 o cuántos años en llegar a ser el mejor? Porque hoy su rival es el mejor de México. ¿Cómo lo ves, Bob? Al principio yo pensaba que ibas a decir décadas y ya dije, ay no, ya es demasiado, ¿no? No creo que pase tanto tiempo, pero hay que entender también que el modelo de fútbol en la actualidad también marca algunas diferencias. Uno, que siempre lo criticamos, pero es real. El futbolista mexicano no da pues tantos de gran calidad como para que estén además reunidos en un mismo equipo. El mercado nacional e internacional, las aspiraciones muy válidas que tienen varios de ellos, de jugar en otras latitudes, concretamente en Europa, o buscar mejores ingresos, bueno, pues hace que se torne más complicado, ¿no? El hecho de tener futbolistas, todos o la mayoría de los de primer nivel, de ser base de selección nacional en un momento dado, como anteriormente lo fue el rebaño sagrado de aquellas épocas sesenteras, cincuenteras, sesenteras, hace mucho tiempo. Pero por otra parte también es importante, aunque insisto, el modelo ha cambiado como para pensar en magnificar resultados. El trabajo con las fuerzas básicas ya no está produciendo en gran cantidad, sí buenos futbolistas, pero en cantidad de los mismos que lleven, que soporten el peso de esta playera y lo transformen en resultados también, pues no se ha visto muy claro, ¿eh? Pero el mismo Briseño decía hace poco en una entrevista que lo que le falta al Guadalajara para poder ser mejor, porque la pregunta expresa de Ricardo Peláez, su ex jefe, era ¿por qué en otros equipos sí rinden estos jugadores y por qué en el Guadalajara no? Y de repente daba a conocer porque están cómodos, porque hoy el Guadalajara, al no tener tantos jugadores mexicanos que vayan a pelearle, se sienten cómodos y así es complicado tener un equipo competitivo. No le falta razón con estas palabras, puesto que cuando no tienes o hay competencia, pero económicamente, por ejemplo, no van a llegar, o son futbolistas que tienen otro tipo de aspiraciones o remuneraciones mejores en otros clubes que abren más la cartera, bueno, pues evidentemente no te comprometes tanto. Pero hay otros factores. Ese que mencionas me parece muy importante, pero también hay que considerar esto mucho que no vemos luego. Portar una playera como esta, que la gente te apapache, que tan solo ser del grupo, aunque ni te conozcan, vas a una concentración para un partido, llegas a una localidad X y la gente nada más te ve que eres del equipo de Chivas, que vas con el primer equipo, te apapachan, te piden autógrafos, fotos, y la mentalidad, hay que estar bien centrados para saber dónde estás parado, qué has o has dejado de conseguir en ese momento y todo lo que necesitas aplicar para ganarte todo ese cariño de la gente. Pero esa es la gran duda, ¿dónde está parado el Guadalajara? Hoy, ¿con qué se puede respaldar las palabras de Amaury? Porque él dice que se va a romper la madre y que si no lo termina haciendo y que lo va a hacer día a día. ¿Pero con qué? Hoy, ¿cuál es la base con la cual se le puede creer a las palabras de Amaury Vergara? Que yo siempre he dicho, le han visto la cara. Muchos en este proceso del 2019 a la fecha han tenido que pagar
mucho derecho de piso a Mauri. Mucha gente le ha visto la cara, muchos le han robado al Guadalajara, muchos sí han llegado a trabajar como en su momento lo hizo Pauno, como lo trató de hacer de manera rápida, eficiente en el primer torneo, como de repente no le han salido algunas otras cosas, como lo de Javier Hernández, pero sí me queda claro que ha tenido que pagar mucho derecho de piso a Mauri. Pero hoy, ¿cómo se le puede respaldar a estas palabras, sí, de algarabía, de fuerza, enérgicas, sobre todo al lado del campeón Julio César Chávez? Pero los chivarmanos, ¿cómo le van a creer a Mauri? Con resultados, por supuesto, y ya que estabas hablando de diferentes etapas, yo recuerdo, por ejemplo, la de Ricardo Peláez, que hicieron un buen desembolso y buenas contrataciones en ese momento que no terminaron por funcionarle al equipo. Jugadores que en sus respectivos clubes habían tenido muy buenas temporadas y que dices, ahora sí se están reforzando las Chivas. Les costó su dinerito, pero se están reforzando y no pasó nada, ¿sí? Es que este factor, el hombre, todos pues quisiéramos saber, ¿no? Con quién formar ese grupo exitoso, ¿sí? Y la gente, porque hay muchas virtudes, hay muchas cualidades, ha llevado gente muy interesante para trabajar con él, pero también a los procesos, bueno, esa es la palabra clave, a los procedimientos hay que generarles, hay que hacer los procesos, hay que darles tiempo, porque pues las cosas no siempre se dan de la noche a la mañana. Hay presión en Chivas, claro, y siempre la va a haber, pero hay que darle tiempo también a los trabajos. De repente se hablaba mucho de lo que hizo Jorge Vergara, de cuál fue el legado que termina mostrando en este andar, y se le quiere comparar a Jorge con a Mauri, cuando es imposible compararlo, ya que Jorge es difícil que le terminen ganando, porque de entrada compró el Guadalajara. O sea, ya de entrada eso termina siendo un punto del cual nadie se pensaba que le podían vender en algún momento a nadie. Se hizo dueño del equipo en el 2002, estuvo con los títulos de hasta el 2006, que se tardó un ratito, y después hasta el 2017, las copas del 15, del 17 con el Pelado Almeida, también la Supercopa en esas mismas fechas, la Liga de Campeones de la CONCACAF y máxima exportación, lo de Javier el Chicharito Hernández. Esto es parte del legado que tuvo Jorge Vergara, pero que también se tardó en poder encontrarle esa cuadratura, en poder encontrar todo lo que sería este ritmo.